donde hablamos de guitarras eléctricas, modificaciones, reparaciones y mantenimientos. Bueno, hoy vengo a hablarles de un proyecto, probablemente ha sido el proyecto que más trabajo ha requerido desde que estoy dedicándome a esto de reparar y modificar guitarras. Se trata de, vamos a decir que se trata de una Yolana Diamond modificada. Ahora mismo se las muestro. Es esta guitarra que ven acá. Ahí pueden verla. Y bien, y le digo que vamos a decir que es una Yolana Diamond, porque en realidad yo tengo mis dudas después de haber hecho un trabajo, digamos, total, absoluto. En este instrumento me ha quedado la duda de que en realidad sea una guitarra Yolana, modelo Diamond, que como muchos conocen es una guitarra del antiguo campo socialista fabricada en Checoslovaquia y que imita bastante a una Gibson Les Paul. Prácticamente convencido de que el brazo de la guitarra sí pertenece a una Yolana Diamond. Hay algunas características que tiene que como son los inlays en forma de rectángulos, imitando los de Gibson. La presencia del traste cero, pueden ver ahí, y la tapa del alma me dejan claro de que sí, en efecto, así como los binding blancos. Y otra característica que tienen estas guitarras Yolana es que la pala es ancha hacia la parte de arriba, lo que permitió que le hicieran este corte buscando transformar este instrumento, que a fin de cuentas evidentemente la persona que hizo esta modificación quería convertir una Yolana, una guitarra de modelo Les Paul, digamos, a estas guitarras DIN y esos modelos que tienen ese tipo de corte en la pala. No obstante, el cuerpo es mucho más fino de lo que sería, mírenlo acá, a pesar de que se hicieron estos rebajes, el cuerpo es mucho más fino que el cuerpo que sería de una guitarra modelo Les Paul. Me parece, el momento que estuve trabajando con la guitarra desarmada, con el cuerpo, me parece que no pudiera sacarse este cuerpo de una guitarra modelo Les Paul por las propias características que tiene, digamos, los cortes, los diferentes cortes cutaway, el lugar donde se asienta el puente. Por esas dimensiones me da que pensar, pudiera ser. No puedo ser absoluto, no tengo cómo comprobarlo, pero no sé, pienso, hago una idea, que se usó un brazo de una guitarra Yolana Diamond, quizás también la parte del circuito, para hacer otro instrumento al cual se le construyó un cuerpo. La guitarra es de un amigo que ya tuvo otro instrumento por acá, que fue aquella Ibanez RG que ya mostré hace un tiempo.
y en esa ocasión él me trajo dos instrumentos, me trajo esa Ibanez y me trajo esta guitarra que acepté trabajar en ella francamente porque yo también soy guitarrista, sé cómo somos nosotros con los instrumentos, y era su primera guitarra. Es un instrumento que para él tenía un valor sentimental importante y yo dije, bueno, vamos a trabajar en él y ¿por qué no? Vamos a hacer el mayor esfuerzo. También es porque me gustan los retos. Y cuando este instrumento llegó a mí, sabía que había que trabajar mucho, sabía que había que hacer gran cantidad de modificaciones para que el instrumento saliera completamente funcional, porque hasta ese momento no lo era. Y fue así como me metí a fondo en este trabajo. Haciendo un repaso de las cosas que se le hicieron a este instrumento, digamos que una vez más pudiéramos dividirlo en dos grandes momentos. Uno fue trabajar con el cuerpo y el otro fue, cuando me refiero al cuerpo, me refiero a la guitarra, la parte acústica del instrumento, el cuerpo y el brazo. Y otro momento que fue el trabajo de la electrónica. Yo creo que no hubo un momento de trabajo de esta guitarra que fuera fácil. Realmente fue un instrumento que fue complejo, estuve trabajando en él meses, a veces trabajaba un poco, unos días, trabajaba después en otro y así, porque pudiera ser frustrante, y después vamos a estar hablando por qué. Lo primero que quise hacer o que le propuse al dueño del instrumento fue cambiarle el acabado. Esta guitarra tenía un acabado en negro y francamente estaba muy mal. Estaba pintada como a brocha. Luego, ya cuando se decidió que lo íbamos a dar el acabado natural, el brazo fue relativamente fácil de lijar y dejarlo en la madera. Era lo que uno debería haber encontrado ahí, ¿no? Una capa de pintura y una capa de una base, que fue fácil, relativamente fácil, pero cuando llegamos al cuerpo, encontré en el cuerpo 11 capas de pintura. En distintos momentos esta guitarra se había ido pintando una vez sobre otra, y eso también tuvo una incidencia grande en el sonido anterior al instrumento, donde una de las cosas que el dueño refería era que el instrumento prácticamente no sonaba, o no es que no sonara, sino que no sacaba, digamos, sonidos nítidos, sino que casi siempre sonaba opaco, oscuro, aunque desde el punto de vista de la electrónica también encontré un problema que desembocaba en esa situación. Bueno, se hizo un trabajo de acabado natural, acabado en madera, y la guitarra ganó muchísimo a la hora de lucir ese nuevo acabado, porque quizás perdió ese carácter poco agresivo, metalero, que tenía siendo negra, pero en cambio comenzó a convertirse en un instrumento más clásico, por decirlo de alguna manera. Uno de los trabajos que se le hizo a esta guitarra fue cambiar las llaves, que traía sus llaves naturales, pero que bueno, ya estaban en muy mal estado, y se le puso un nuevo juego de llaves que pertenecían a una guitarra Ibanez Gio GAX, y también de un modelo similar se le puso el tailpiece y un puente Tunomatic
para modernizar un poco el look, pero también porque esos herrajes, esos hardware que tenía esta guitarra anteriormente no eran prácticamente ya infuncionales, ¿no? Y entonces ese fue otro de los pasos que estuvimos trabajando, que fue bastante complejo porque nos dimos cuenta que el puente que venía original en la guitarra estaba corrido, no estaba alineado con respecto al brazo. Entonces tuve que rellenar la madera, tuve que volver a barrenar y hacer nuevos agujeros en el lugar donde debería estar el puente. Y bueno, y otro trabajo que se le hizo al instrumento, que no me había dicho antes, era los trastes estaban mal nivelados. En algún momento a esta guitarra le cambiaron unos trastes y los dejaron unos más altos que otros, de hecho no tenían el mismo grosor, entonces debí hacerle una nivelación de trastes y después coronarlos todos para que quedaran iguales. Luego se pulieron y se renutrió la madera del diapasón y bueno, eso ayudó a que el instrumento quedara muy cómodo para tocar. Ya en otro momento comencé a trabajar en el golpeador. El golpeador que traía esta guitarra era un golpeador que estaba hecho con un material como plástico, pero un plástico tipo acrílico suave, estaba partido por algunos lugares y ese plástico venía cubierto por una especie de material adhesivo más fino que le daba un poco la terminación porque era un plástico transparente y este otro material adhesivo le hacía la terminación al instrumento. Entonces yo le propuse al dueño que le podríamos hacer un nuevo golpeador, un pickguard, y confeccionarlo completamente de madera, un poco para reforzar el looks de esta guitarra que ya estaba en un acabado natural. Y para ello decidí hacer un trabajo como el que hacen los luthieres de guitarras acústicas a veces, de unir pequeñas tablas para conformar toda una pieza y después recortarla a la forma del pickguard. Me era mucho más fácil, era más difícil conseguir alguna tabla que tuviera un grosor, digamos, mínimo para hacer ese golpeador, no sé, de entre 3 y 5 milímetros. Y en una carpintería acá cerca de mi casa utilicé recortería de algunas maderas, digamos, con una veta bonita como teca, como caoba. Y entonces armé una pieza y traté de hacer el golpeador. De hecho, logré terminar ese golpeador y en las pruebas que hice me gustó como se veía, pero sucedió que a la hora que había que hacerle los calados para la colocación de los micrófonos, esa estructura cedía demasiado. Estaba bien pegada con una buena cola, pero la estructura se debilitaba demasiado, no quise correr riesgo y abandoné el proyecto, y abandonando así una semana completa de trabajo que había invertido en hacer ese golpeador. No obstante, yo soy muy perseverante, utilicé después un pedazo de plástico que tenía, que reunía las condiciones, el grosor necesario, y lo recorté y luego le pegué encima un pedazo de linóleo
que hacía imitación de la madera. Entonces también tenía esa veta como de madera para que no perdiera ese look natural la guitarra. Y ahí sí fue más fácil ranurar para colocar los micrófonos y incluso llegó el momento que había que ponerle la salida a la guitarra. Esta salida estaba, digamos, por la parte de adelante, en el mismo golpeador, no en el cuerpo. Otra de las cosas que antes les hablaba de por qué pensaba que no era el cuerpo de una Yolana era ese, porque las Yolanas Diamond llevan la salida por un lateral y acá este cuerpo no tenía ningún agujero para eso. Entonces, bueno, decidí hacérselo por acá, hacerle esta pieza y ponerle la salida por ahí también, imitando un poco la estética del golpeador. Ya luego vino la otra parte importante, que fue el trabajo de la electrónica. El dueño de la guitarra me dijo una frase de lo que quería lograr con este instrumento. Él es una persona que es muy medida. Él siempre me pregunta, él hace su valoración. Bueno, ¿tú crees que esto lo podamos hacer? Y a mí, que me gusta mucho experimentar, yo siempre le digo que sí. Yo trato de asumir todos esos retos. Y en este sentido, él me preguntó que si era posible que estos micrófonos de serie que traía la guitarra lo pudiéramos convertir a micrófonos, digamos, un humbucker con 3 cables para hacer coil split con estos micrófonos. Es un trabajo que lo he hecho en otras ocasiones, un trabajo que es bastante complejo. Por lo menos a mí me gusta hacerlo con mucho detalle, con mucha paciencia, y le dije que sí, que eso lo podíamos hacer. Así que uno de los trabajos que se hizo en la electrónica fue desarmar esos micrófonos de serie, que para mi sorpresa son unos micrófonos que tienen un acabado muy bueno, y que cuando medí los valores de resistencia simulaban un micrófono PAF, esos antiguos micrófonos Gibson de los años 50 que tienen una resistencia baja, y por lo tanto siempre pensé que este era un instrumento que podía dar un sonido clásico. Luego esta guitarra traía en el centro, en una posición, pero digamos media, pero más pegado a uno de los dos humbuckers, traía un micrófono single que no estaba funcionando, no estaba conectado en la electrónica, y entonces el dueño me preguntó que si ese tercer micrófono podía funcionar. Y por supuesto yo le dije, bueno, lo medí, vi que tenía su resistencia intacta, que no estaba abierto el circuito, la bobina, y dije, sí, como no, ese micrófono puede funcionar y podemos hacerle un circuito para que funcione. Entonces ya habíamos convenido eso, que íbamos a usar el micrófono del centro también, y los humbuckers en single, y entonces para ello decidimos ponerle 2 push-pull acá, como pueden ver, 2 switch push-pull, y el switch del medio de 3 posiciones para conmutar las diferentes variantes de sonido de los micrófonos. Acuño la frase que me decía el dueño, me dijo algo como: yo quiero que esta guitarra sea una navaja suiza, en alusión a esas cuchillas que van sacando hojas y hojas y sirven lo mismo para picar algo grande que picar algo pequeño, que para sacar un corcho de una botella, para destapar una botella, una chapa. Bueno, algo así quería lograr con este instrumento. Yo entendía a qué se refería, y por ello hicimos un trabajo en la electrónica que fue bastante grande, bastante engorroso. Me llevó varias horas de trabajo, pero finalmente yo por lo menos estoy muy contento con el resultado de este instrumento. Ahora mismo vamos a pasar a analizar cómo es la electrónica de esta guitarra Yolana
o de este engendro, esta Frankenstein que ha vuelto a la vida. En cuanto a la electrónica, la guitarra viene o se le pusieron esos dos micrófonos, pero el dueño me pedía la posibilidad de poner el single del centro inclinado, pero inclinado en la posición inversa, como digamos como si la guitarra fuera una guitarra para zurdos. Y bueno, me pareció bien y así mismo lo hicimos. Incluso bueno, ese micrófono buscando una mejor estética, se le cambió el cobertor blanco que traía por este negro para que haga juego con los demás. Entonces, ¿cómo es la electrónica de esta guitarra? Bueno, digamos que esta guitarra por el cuerpo, como lo ven, estos cortes que tiene, yo diría que si fuera una guitarra con dos micrófonos o con estos dos micrófonos que tiene Humbucker, fueron los más parecidos a una SG, es decir, a una guitarra modelo SG, por la resonancia del cuerpo pequeño, por la escala que tiene, que es una escala 24-75, como la Gibson, y por la posición física de ambos micrófonos. Entonces, esta guitarra, digamos que cuando está en esta posición que ustedes están viendo ahora, acá debajo tenemos el micrófono del puente. Luego en esta posición tenemos el micrófono del brazo. Y cuando está en el centro, bueno, trabajan los dos micrófonos. Yo digo que en ese momento, en esta primera corte de combinaciones, esta guitarra se comporta muy parecido a una SG, a una guitarra Gibson Epiphone modelo SG. Entonces, la guitarra tiene un control de volumen y un control de tono. En el control de tono se le puso este push-pull y cuando sube el switch convierte los dos micrófonos humbucker en single, es decir, se activan las dos bobinas exteriores y por la posición física de ambas bobinas y por las características del instrumento, yo diría que tiende a parecerse más a una Telecaster. Adquiere ese sonido fino, un poquito filoso,
como lo haría una guitarra de modelo Telecaster. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de este instrumento? Lo interesante de este instrumento está acá en este switch. Acá hay un control de volumen que cuando lo subimos activa el micrófono del centro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos en esta posición se activan estos dos micrófonos. Cuando estamos en esta otra posición se activan estos otros dos micrófonos, es decir, el humbucker del brazo con el centro, y si lo dejamos en el medio se activan los tres. Entonces yo creo que eso le da a este instrumento una peculiaridad. Digamos que ahí en ese momento este instrumento es él y no otro, por ese tipo de combinaciones, por este micrófono inclinado en esa postura, esa combinación de humbucker con single que baja un poco la resistencia, entonces se siente cómo suenan ambos micrófonos y cómo se aplaca un poco ese sonido gordo del humbucker, y me parece que es una posición que pudiera servir muchísimo para hacer distintos acompañamientos. Y cuando está la posición del centro, como que se vuelve un instrumento, digamos, más plano en el sonido, pero también con cierto encanto para géneros como el pop, por ejemplo. Entonces,
La posición que más me ha gustado a mí es cuando subimos los dos controles, los dos push-pull, entonces empiezan a activarse los singles y la guitarra adquiere completamente un sonido Stratocaster. Empieza a trabajar entonces estos dos single coil o acá arriba estos dos, lo que simularía en este caso la posición 2 de una Stratocaster, del switch de 5 posiciones del Stratocaster, y acá la posición de 4 del switch de 2 posiciones, de 5 posiciones, perdón, de la Stratocaster. Entonces, cuando lo pones en el medio, están trabajando al mismo tiempo los 3 single coil y la guitarra es como que quiere un carácter, digamos, muy limpio, muy nítido y muy funkero, diría yo, ¿no? Un poco ahí para funkear, me gustaría, ¿no?, usarla. Otro cambio que se le hizo en la electrónica fue que sustituimos el capacitor de este potenciómetro, el tono, lo sustituimos por otro de 47 micros. Y entonces acá en el volumen le hicimos un cableado 50 y le pusimos un treble bleed, pero que usé un treble bleed diferente a los que he usado en otros momentos y me gustó, me encantó cómo reacciona, que es el treble bleed que usa mucho la G&L, que se basa en un capacitor de 200 micros, y yo lo que hice en este caso fue usar 2 de 100 en paralelo, y logré perfectamente ese efecto de bajar el volumen de la guitarra y que se mantenga bien el tono, que no me varíe el tono, es decir, que baje solo volumen y no el tono. Decía que antes que uno de los problemas que me decía el dueño de este instrumento que tenía era que era muy oscuro en el sonido, y la causa fundamental fue que cuando estuve cambiando los potenciómetros, por curiosidad medí los que quité y tenían solo 33K. Es decir, de estos potenciómetros, esta guitarra debía tener potenciómetros de 500K, son los que tiene puesto ahora, y tenía entonces puestos unos de 33 que evidentemente o no eran de guitarra o quizás fueran los originales de una Yolana, pero que no jugaban con este cambio de micrófono que se le había hecho posteriormente. Y entonces eso era lo que hacía que el micrófono no tuviera todo su rango dinámico
y solamente sacara digamos, había un recorte de agudos importantes y de medios, y prácticamente solo sacaba las notas más graves. La guitarra también se le puso dentro del trabajo, se volvió a encordar, le hicimos un encordado top rápido, es de esta manera que ven acá, donde la cuerda se apoya completamente en el tailpiece. Y otros detalles que se le corrigieron fue que los binding blancos que ven aquí le faltaban toda esta parte de aquí atrás, y se la restauré. Fueron esos detallitos. Y otro detalle también fue corregirle una cantidad exagerada de agujeros que tenía en la unión del puente con el cuerpo, porque evidentemente esa fue otra de las causas por la que yo digo que este brazo estuvo puesto en otros cuerpos de guitarra. Bueno, han sido meses de trabajo en esta guitarra. Realmente, probablemente cuando ustedes estén viendo este video ya ella va a estar con su dueño, y en realidad la voy a extrañar porque ha estado acá a mi lado durante todo este tiempo, mirando cómo yo trabajo en otros instrumentos y trabajo después un poco en ella. Pero para mi sorpresa ganó muchísimo cuando se hicieron todos los trabajos estos de mantenimiento, reparaciones, y yo estoy contentísimo con el resultado, con el sonido del instrumento, y ojalá que en las manos de su dueño tenga una larga vida, más de la que ha tenido, porque si estamos hablando de una Yolana de este modelo, estamos hablando de un instrumento que debe tener construido, no sé, más de 30 años, 40 años. Entonces, que haya venido acá, que haya vuelto a vivir, eso a mí me alegra muchísimo. Bueno, hasta aquí este video. Digamos que es probablemente el video más largo que he hecho, pero lo requería por el volumen de trabajo que hubo que hacer en esta guitarra. Y en realidad es un instrumento que me ha dado satisfacciones, me he divertido mucho trabajando en él, y estoy muy contento porque el resultado superó incluso las expectativas que yo tenía. Ya lo saben, si les gustó denle un like. Este es mi canal donde comparto videos de reparaciones, mantenimientos y modificaciones de guitarra eléctrica. Hasta la próxima.